Antes de que existieran las pirámides, los templos o las dinastías eternas, el alma de Egipto ya fluía bajo la forma del Nilo. Este río majestuoso, que serpentea como una arteria azul entre la arena y la piedra, fue el origen de todo lo que conocemos sobre una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo. Sin el Nilo no habría cosechas, ni aldeas, ni dioses que reinaran sobre la tierra. Cada crecida anual no solo traía agua, sino también la promesa de vida y renacimiento. Los antiguos egipcios lo llamaban Iteru, el gran río, y lo consideraban un regalo divino. Sus aguas eran la sangre de los dioses, su corriente un lazo entre el cielo y la tierra. En la estación de las inundaciones, cuando el río desbordaba las orillas y cubría los campos, los sacerdotes veían en ese acto la manifestación del poder creador. No era solo un fenómeno natural, sino un ritual cósmico que conectaba al pueblo con la voluntad de las divinidades. Las vidas humanas y los ciclos agrícolas estaban íntimamente ligados al pulso del río. A lo largo de sus orillas, nacieron aldeas que con el tiempo se transformarían en poderosas ciudades. Al norte, el delta era un laberinto verde donde las personas pescaban y comerciaban, mientras que al sur, las tierras altas del Alto Egipto guardaban templos y tumbas de piedra bañadas por la luz dorada del amanecer. Todo giraba en torno al Nilo: la vida, la muerte, la religión, incluso el arte. Nada podía existir fuera de su alcance, y hasta los dioses parecían rendirle respeto. Se creía que las aguas del Nilo nacían del corazón del más allá, del lugar donde los dioses iniciaban su viaje eterno. Algunos relatos hablaban de un manantial sagrado en las profundidades del mundo, una fuente invisible donde la divinidad daba origen a la corriente. Esa conexión entre el Nilo y el reino espiritual dio forma a una concepción del universo en la que lo visible y lo invisible coexistían. Cada ola era una palabra del cosmos, cada crecida un recordatorio de la perpetua renovación. Entre las divinidades asociadas al río destacaba Hapi, el dios de las inundaciones. Representado como una figura andrógina, con senos generosos y rostro sereno, simbolizaba la abundancia y el equilibrio de la naturaleza. Hapi no era un dios de guerra ni de poder, sino de fertilidad y armonía. Durante las fiestas dedicadas a él, los sacerdotes ofrecían flores de loto, pan y vino, agradeciendo por el agua que fertilizaba los campos. En cada aldea, la llegada de la crecida era celebrada como una bendición. El calendario agrícola egipcio se basaba directamente en el comportamiento del Nilo. Existían 3 estaciones que marcaban el ritmo de todo el país: Akhet, la inundación; Peret, el crecimiento; y Shemu, la cosecha. Cuando el río subía sus aguas, los campesinos esperaban pacientemente, sabiendo que pronto la tierra sería fértil. Después sembraban trigo, cebada y lino, siguiendo un ciclo que se repetía con la precisión de un reloj cósmico. Para los egipcios, las estrellas, los dioses y el río eran partes de una misma sinfonía celestial. El amanecer sobre el Nilo era un espectáculo que los antiguos contemplaban con reverencia. Cuando el sol, identificado con el dios Ra, emergía sobre el horizonte, los templos y las pirámides se teñían de oro líquido. Aquella primera luz era vista como el renacimiento del mundo. La unión de Ra, el sol, con el Nilo, la sangre de la tierra, representaba el equilibrio perfecto entre el cielo y la materia. No era de extrañar que cada acto cotidiano, desde el riego hasta la pesca, tuviera un matiz sagrado. Las barcas eran otro símbolo esencial del Nilo. Transportaban mercancías, ofrendas y personas, pero también tenían un significado espiritual. Se decía que los dioses navegaban por el río celeste en sus embarcaciones divinas, tal como los faraones lo hacían en la tierra. El viaje en barca era una metáfora de la existencia humana: nacer, flotar por el tiempo y finalmente llegar al más allá. Las tumbas de los reyes a menudo incluían maquetas de barcos, destinadas a guiarlos por el río del inframundo. Durante las noches tranquilas,
el reflejo de la luna sobre las aguas servía como espejo del cielo. Los egipcios creían que aquel resplandor era la mirada de Isis vigilando a su pueblo. Según antiguos mitos, fue ella quien lloró sobre el Nilo cuando perdió a Osiris, y sus lágrimas dieron origen a las crecidas. De esta manera, la mitología tejía una red de significados donde cada elemento natural adquiría un sentido divino. La emoción humana se transformaba en fenómeno cósmico. El Nilo también marcaba fronteras invisibles entre lo conocido y lo temido. Más allá de sus orillas comenzaba el desierto, una extensión infinita asociada al caos y a la muerte. Era el reino de Set, el dios destructor, contrario del orden y la vida. En contraste, el valle fértil simbolizaba el Ma'at, el equilibrio universal. La lucha eterna entre estas dos fuerzas se materializaba cada día en el contraste entre el verdor del río y la aridez del desierto. Así, el paisaje mismo se convertía en un reflejo del alma egipcia. Con el paso de los siglos, las crecidas del Nilo se convirtieron en un fenómeno cuidadosamente observado. Los sacerdotes desarrollaron un sistema de medición mediante nilómetros, escalas talladas en piedra que registraban el nivel del agua. Si la inundación era demasiado baja, habría hambre. Si era demasiado alta, destrucción. La lectura exacta del río era crucial para la supervivencia del reino. Este control sagrado unía ciencia y fe en un solo gesto de observación divina. La voz del Nilo inspiró también el arte y la poesía. En antiguos himnos se lo describía como un padre generoso y una madre que nutre. Los escribas dejaron inscripciones en templos agradeciendo su presencia. Incluso los dioses del cielo parecían depender de él. En un texto del Reino Nuevo se menciona que la Vía Láctea era el reflejo celestial del Nilo, una corriente que fluía tanto por el firmamento como por la tierra. Nada escapaba a su significado simbólico. Los pescadores que vivían en sus orillas sabían que no solo cazaban para alimentar cuerpos, sino también para honrar tradiciones. Las redes lanzadas al amanecer eran un acto casi ritual. Cada pez capturado representaba una dádiva divina, un regalo del ciclo sagrado de la naturaleza. El olor del agua, el sonido de los remos y la corriente constante formaban la banda sonora diaria de un Egipto vivo y devoto. Allí, el trabajo era una oración silenciosa al orden natural. Sin embargo, el Nilo no era siempre benigno. Había años en que sus aguas no crecían lo suficiente, y la sequía se extendía como una sombra sobre toda la nación. En esos momentos, el pueblo temía que los dioses estuvieran enojados. Se realizaban ofrendas, canciones y procesiones para apaciguar su ira. Las historias narraban cómo los faraones consultaban a los templos buscando señales de reconciliación. Cada error humano podía alterar el delicado equilibrio entre la divinidad y la creación. El misterio del origen del Nilo fascinó a generaciones. Para los egipcios, su nacimiento se hallaba más allá del alcance mortal, en tierras sagradas donde solo los dioses podían caminar. En su imaginación, el río era el hilo que unía este mundo con el siguiente. Al morir, el alma emprendía un viaje siguiendo su corriente hacia el occidente, el reino de los muertos. De este modo, la geografía espiritual de Egipto se basaba en la forma misma del río, lineal, sagrada y eterna. Los faraones se proclamaban hijos del Nilo. Su poder dependía de la armonía entre el trono y el río, entre la justicia y la naturaleza. Cada decreto real que buscaba conservar el orden tenía un paralelo en la necesidad de mantener el flujo del agua. Si el Nilo corría libre, el reino prosperaba. Si se enturbiaba, el caos amenazaba el Ma'at. Así, política, religión y medio ambiente eran tres rostros de una misma verdad ancestral. Las leyendas cuentan que en las noches más silenciosas, cuando el viento se detiene y la luna ilumina la superficie del agua, puede oírse cantar al Nilo. Su murmullo parece relatar historias antiguas, nombres olvidados, plegarias que aún flotan entre las corrientes. Los monjes y viajeros decían que escuchar ese canto era recibir una bendición. No todos podían oírlo, solo aquellos de corazón puro
que sabían respetar la sabiduría de la naturaleza. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencias de antiguos rituales en los márgenes del río: vasijas rotas, ofrendas de flores y restos de inscripciones dedicadas al ciclo del agua. Estos vestigios confirman que el Nilo no solo fue una fuente de alimento, sino también un altar extendido bajo el cielo. Cada generación dejó su huella sobre las orillas, como si temiera que olvidarlo significara perder la propia esencia del pueblo egipcio. En el pensamiento egipcio, el agua representaba la sustancia primordial del cosmos, el Nun, el océano infinito del que surgió la creación. El Nilo era su manifestación terrestre, la prueba tangible de que lo divino habitaba entre los hombres. Por eso, sumergirse en sus aguas, beber de ellas o simplemente contemplarlas era considerado un acto espiritual. El Nilo no dividía Egipto, lo unía a través de la devoción compartida por su eternidad líquida. Así, cada ciclo de inundación, cada amanecer dorado sobre sus aguas, recordaba la promesa de inmortalidad. Los antiguos egipcios comprendían que la verdadera vida no terminaba con la muerte, sino que se transformaba como lo hacía el río al fluir. En la mirada serena del Nilo encontraban la imagen del tiempo eterno, siempre cambiante y sin embargo siempre igual, porque en Egipto vivir era fluir y fluir era tocar lo divino. Si este fascinante viaje por los secretos del Nilo te ha atrapado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro misterio de la historia o la mitología te gustaría descubrir en el próximo capítulo. En la vasta extensión del Valle del Nilo, donde la arena parece custodiar secretos antiguos, se alzan los templos del silencio. Construidos con precisión divina y una devoción indescriptible, estos monumentos no solo fueron lugares de oración, sino puentes entre los hombres y los dioses. Cada columna, cada jeroglífico tallado y cada rayo de luz que atraviesa sus pasillos fueron diseñados para comunicar verdades eternas. En sus muros está grabado el lenguaje de la piedra, que susurra a quien se detiene a escuchar. Los egipcios no levantaban templos para reunir fieles, como ocurre en muchas religiones modernas. Los templos eran la morada física de las divinidades, auténticos hogares de los dioses que habitaban la tierra temporalmente. Allí los sacerdotes ejercían el papel de mediadores, manteniendo el orden sagrado a través de rituales diarios. Los fieles comunes no podían acceder al santuario interior, pues ese espacio estaba reservado para lo divino y lo eterno. Edificar un templo era un acto de profundo simbolismo. El diseño, la orientación y hasta el tipo de piedra utilizada respondían a una intención cósmica. Los arquitectos egipcios sabían que construir no solo significaba erigir paredes, sino materializar la armonía del universo. Un templo representaba el mundo en miniatura. Su suelo era la tierra, sus columnas los pilares que sostenían el cielo y su techo, el firmamento donde reinaban los dioses. A medida que el sol nacía sobre el horizonte, los templos despertaban con él. Los sacerdotes se purificaban con agua del Nilo y abrían las puertas del santuario para despertar al dios. Le ofrecían incienso, comida, flores y música, como si cuidaran de un ser vivo. Aquella rutina diaria aseguraba el equilibrio cósmico. Si los dioses eran honrados, la vida seguiría su curso, las crecidas del Nilo serían bondadosas y el desierto permanecería en silencio. Karnak, uno de los más grandes templos de Egipto, era una ciudad sagrada en sí misma. Dedicado principalmente a Amón-Ra, su construcción tomó generaciones completas de faraones. Cada uno añadía una nueva sala, una estatua o un obelisco, como si intentaran alcanzar la inmortalidad mediante la arquitectura. Caminar por sus avenidas de esfinges es adentrarse en un mundo donde la piedra respira y donde cada sonido parece contener un eco del pasado divino. En Luxor, su templo gemelo, aún guarda una atmósfera casi sobrenatural. Su ubicación no es casual. Fue erigido para alinearse con el recorrido solar del dios Ra durante los solsticios. Al atardecer, los rayos del sol iluminan el santuario principal con una precisión exacta, marcando el ciclo de la eternidad. Para los egipcios, este fenómeno era una manifestación tangible de la unión entre los cielos y la tierra.
Cada detalle de los templos tenía un propósito ritual. Las columnas, adornadas con motivos de papiros, lotos y palmeras, simbolizaban la vegetación primordial del mundo recién creado. Los techos, decorados con estrellas doradas sobre fondo azul, evocaban el cosmos. Incluso los suelos estaban diseñados para reflejar los pantanos del Nilo, origen de toda la creación. Los templos no eran meras construcciones, eran universos completos esculpidos en piedra. Abu Simbel, construido por Ramsés II, es quizás el ejemplo más grandioso de este lenguaje arquitectónico. Tallado directamente en la montaña, su entrada custodiada por colosos del faraón impresiona por su monumentalidad. Pero lo más asombroso ocurre 2 veces al año. Durante los equinoccios, la luz del amanecer penetra el templo y baña los rostros de los dioses esculpidos en su interior. Solo Ta, símbolo de la oscuridad y del inframundo, permanece en sombras. El equilibrio entre luz y tinieblas está tallado en la misma piedra. Los templos del antiguo Egipto no solo honraban a los dioses, sino también al concepto del Ma'at. Este principio representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Cada bloque perfectamente alineado, cada inscripción simétrica, era una ofrenda al Ma'at. La arquitectura era un acto moral, una oración silenciosa hecha con martillos y cinceles. Así, los constructores no eran simples obreros, sino sacerdotes del equilibrio universal. Durante las ceremonias más solemnes, las estatuas de los dioses eran sacadas del santuario y trasladadas en procesión por el Nilo. Estas procesiones unían templos distantes, como el de Karnak y el de Luxor, en un ritual de renovación divina. La multitud se agolpaba en las orillas del río, observando cómo las barcas sagradas se deslizaban bajo cánticos y fuego de antorchas. Era una forma de hacer visible lo invisible, de conectar nuevamente el cielo con la humanidad. Muchos templos fueron también escuelas de conocimiento. Allí se reunían sabios, astrónomos, arquitectos y escribas. Los muros sagrados eran bibliotecas abiertas donde se escribían fórmulas, calendarios y textos religiosos. La arquitectura servía de soporte al saber, integrando ciencia, fe y arte en un solo cuerpo de piedra. En este sentido, un templo era tanto un laboratorio como un altar. Los constructores egipcios trabajaban con una paciencia divina. Colocaban cada piedra con una precisión que aún asombra a los ingenieros modernos. Se han encontrado inscripciones en las que los trabajadores pedían bendiciones para no errar en una sola medida. Cada estructura debía estar orientada con el curso del Sol o con ciertas estrellas, como Sirio o Orión, que representaban deidades protectoras. Así, noche y día eran partes del mismo rito constructivo. En los templos del Alto Egipto, como Edfu o Dendera, sobreviven techos que muestran escenas astronómicas y calendarios estelares. Estas representaciones no eran adornos, sino herramientas de observación y culto. Los sacerdotes medían el tiempo a través de los cielos, calculando las estaciones y prediciendo los ciclos del Nilo. Su arquitectura era un espejo del orden cósmico, donde la fe y la ciencia se fundían sin contradicción. El templo de Dendera, dedicado a Hathor, diosa del amor y de la música, posee una atmósfera diferente. Sus columnas femeninas, labradas con rostros sonrientes, transmiten una sensación de armonía. Allí se celebraban rituales de danza y canto para elevar la energía espiritual del pueblo. Era un lugar donde el arte se convertía en plegaria y el movimiento humano evocaba el ritmo de los astros. Cuando el sol caía, los templos se transformaban. Las sombras alargadas parecían despertar figuras ocultas en las paredes. El eco de los pasos de los sacerdotes se mezclaba con el murmullo del viento que viajaba desde el desierto. El silencio no era vacío, sino un lenguaje sagrado. Solo quien escuchaba con el alma comprendía que las piedras estaban vivas, guardando pensamientos de eternidad. Los altares, cubiertos de símbolos, tenían la función de conectar al templo con las fuerzas del más allá. Cada ofrenda colocada allí, desde granos de trigo hasta figurillas de oro, formaba parte de un diálogo. Los dioses respondían a través de signos: un cambio en la luz,
un sonido repentino, el vuelo de un ibis sobrevolando el recinto. Los sacerdotes interpretaban estos mensajes con la solemnidad de quien descifra un código divino. Pero los templos también eran testigos del paso del tiempo. Terremotos, invasiones y arenas movedizas intentaron borrarlos, aunque muchos resistieron con una obstinación que parece sobrehumana. Algunos, como los templos nubios, fueron rescatados piedra a piedra y reconstruidos en otro lugar, desafiando incluso al olvido. Su supervivencia demuestra que su propósito, la eternidad, fue alcanzado. En Egipto la piedra venció al tiempo. Hoy quienes caminan entre las columnas colosales sienten una mezcla de pequeñez y trascendencia. El aire parece contener siglos condensados, y cada relieve cuenta una historia antigua que aún late. Los templos no son solo ruinas, son portales abiertos hacia una mentalidad que entendía la existencia como un equilibrio cósmico. Allí, el paso del hombre aún se confunde con el eco de los dioses. Quizás por eso los templos egipcios se llaman templos del silencio. No porque guarden vacío, sino porque custodian la voz atemporal del universo. En su quietud, la eternidad habla sin pronunciar palabra, y quienes la escuchan, aunque sea por un instante, comprenden que toda piedra, si se coloca con fe y propósito, puede contener un fragmento de lo divino. Si este viaje por los templos del silencio te ha inspirado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro rincón mítico del antiguo Egipto te gustaría explorar en el próximo capítulo. Entre el polvo dorado del desierto, donde el horizonte parece fundirse con el cielo, se levantan las pirámides de Egipto, guardianas milenarias del misterio y del tiempo. Estas estructuras imponentes, que desafían las leyes de la física y la lógica, han fascinado durante siglos a viajeros, arqueólogos y soñadores. Su sola presencia provoca una mezcla de respeto y desconcierto, como si en ellas habitara un secreto que la humanidad aún no puede descifrar. Son el símbolo supremo de lo que los antiguos egipcios entendían como eternidad. Cuando uno observa la Gran Pirámide de Giza, es difícil comprender cómo una civilización tan antigua logró semejante perfección. Cada bloque de piedra pesa toneladas y, sin embargo, todos encajan con una precisión tal que ni una hoja de papiro puede deslizarse entre ellos. Se dice que más de 100.000 trabajadores participaron en su construcción, moviendo las piedras mediante rampas, trineos y fuerza humana. Pero incluso con esos cálculos, la magnitud de la obra sigue siendo desconcertante. Para los egipcios, la pirámide no era una tumba en el sentido común del término. Era una máquina espiritual, un conducto hacia las estrellas. Creían que el faraón, al morir, emprendía un viaje hacia el cielo para unirse con los dioses. Su cuerpo descansaba dentro de la piedra, pero su alma ascendía a través del eje invisible de la estructura. Cada ángulo, cada pasaje y cada cámara seguía una simbología astronómica cuidadosamente estudiada. La forma piramidal representaba la escalera al más allá, la ascensión de lo terrenal hacia lo divino. Era la materialización de los rayos del sol cayendo sobre la tierra, solidificados en piedra. Así cada pirámide era un sol eterno, inmóvil, que conectaba el reino de los hombres con el de los dioses. Su geometría es un himno a la estabilidad del cosmos, una oración convertida en arquitectura. El faraón Keops, cuyo nombre original era Jufu, ordenó la construcción de la Gran Pirámide alrededor del año 2650 antes de nuestra era. Su diseño fue atribuido a un sabio arquitecto llamado Emiunu, quien poseía un conocimiento profundo de matemáticas, astronomía y geometría sagrada. La orientación perfecta de la pirámide hacia los puntos cardinales sigue siendo una de sus hazañas más sorprendentes. Es como si los constructores conocieran la rotación terrestre y las leyes del universo mucho antes de que existiera la ciencia moderna. Dentro de la Gran Pirámide existen pasadizos tan estrechos que solo permiten el paso a una persona arrodillada. Estos corredores se alinean con ciertas estrellas del firmamento, especialmente con la constelación de Orión y la estrella Sirio. En la mente egipcia, Orión representaba a Osiris,
el dios de la resurrección, mientras que Sirio simbolizaba a Isis, su esposa y guardiana de la vida eterna. Así, la pirámide no solo era una tumba, sino una representación del mito cósmico de la muerte y el renacimiento. Muchos misterios rodean aún su construcción. Algunos investigadores creen que las pirámides fueron levantadas con conocimientos que se perdieron en el tiempo. Se han formulado teorías que van desde la intervención divina hasta la hipótesis de civilizaciones desaparecidas anteriores a Egipto. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo innegable es la precisión matemática y espiritual que impregna cada piedra. Nada allí fue dejado al azar. El interior de las pirámides no estaba destinado a ser contemplado por los vivos. Los pasajes y las cámaras fueron sellados una vez concluido el entierro real. El silencio interior era total, y solo las estrellas eran testigo del descanso del faraón. La oscuridad no significaba muerte, sino transformación. El alma debía atravesarla, guiada por los conjuros inscritos en los muros para encontrar la luz en el más allá. El Libro de los Muertos, uno de los textos más sagrados del antiguo Egipto, describe el viaje del difunto por el Duat, el inframundo. En muchas pirámides, las paredes estaban decoradas con fórmulas y oraciones de ese libro. Eran instrucciones espirituales para atravesar las pruebas del más allá. Cada inscripción tenía un poder mágico, destinado a proteger el alma de los peligros invisibles del mundo de los muertos. La pirámide escalonada de Saqqara, construida por el arquitecto Imhotep para el faraón Djoser, fue el primer intento de elevar piedra hacia el cielo. Allí nació la idea que más tarde alcanzaría su perfección en Giza. Imhotep, considerado semidios por su sabiduría, comprendió que la verticalidad era una forma de trascender lo humano. Su creación transformó la arquitectura egipcia en una metáfora de la inmortalidad. Cada pirámide del complejo de Giza formaba parte de un plan más vasto, donde los templos y las calzadas ceremoniales conducían simbólicamente al sol naciente. El faraón, enterrado en el centro de la estructura, quedaba unido a Ra, el dios solar, en un ciclo infinito de muerte y resurrección. Era la encarnación del orden cósmico en la Tierra. Así, la pirámide servía de corazón espiritual del imperio. Más allá de su función religiosa, las pirámides eran también un testimonio político. Representaban el poder absoluto del faraón como hijo de los dioses y garante del equilibrio universal. Su grandeza debía inspirar respeto y temor, recordando a cada habitante que el orden del mundo dependía del soberano. Eran monumentos al poder, pero también a la esperanza. En ellas, el pueblo depositaba su fe en la eternidad del reino. Los bloques de piedra caliza, que cubrían originalmente las pirámides, reflejaban la luz del sol, haciendo que parecieran brillar en el horizonte. Los viajeros que se acercaban desde el desierto las veían resplandecer como si fueran montañas de oro. Aquella imagen debía simbolizar la pureza del alma que ascendía al cielo. Con el paso de los siglos, esas capas desaparecieron, pero su esencia aún resplandece en la imaginación humana. Los antiguos sacerdotes creían que la forma triangular tenía un poder protector. Representaba la unión de tres fuerzas: cuerpo, alma y espíritu. Este trinomio sostenía la creencia de que la vida era eterna, aunque cambiara de forma. De ahí que las pirámides fueran consideradas guardianas del equilibrio entre lo material y lo espiritual. Su geometría era, en esencia, una plegaria petrificada. El paso de los milenios no ha apagado la fascinación por estas estructuras. Cada generación de exploradores ha intentado desentrañar su propósito. Algunos buscaron cámaras ocultas, otros fórmulas secretas, pero todos terminan siendo humillados por el mismo silencio de la piedra. Las pirámides no hablan, no revelan, solo observan. Y en su quietud enseñan la lección del tiempo, que lo eterno no necesita explicación. Hoy sabemos que las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores especializados que veían su labor como una ofrenda al faraón. Muchos de ellos vivían en aldeas cercanas y recibían sustento del propio gobierno. Sus inscripciones muestran orgullo, no sufrimiento. Trabajaban no por castigo, sino por deber sagrado.
Para ellos, levantar una piedra era participar en la creación del mundo. El simbolismo de las pirámides trascendió las fronteras de Egipto. En otras culturas antiguas, como la maya o la mesopotámica, reaparece la misma idea de montañas sagradas. Es como si la humanidad, en diferentes lugares y épocas, compartiera el mismo impulso de alcanzar el cielo. En cada pirámide hay un eco del deseo universal de comprender lo divino. Y Egipto fue quien lo llevó a su expresión más perfecta. Cuando el viento del desierto sopla entre las piedras, parece despertar las voces de los antiguos constructores. Algunos viajeros dicen oír susurros en las noches frías, como si la piedra respirara aún. Tal vez las pirámides no sean solo tumbas o templos, sino instrumentos vivos destinados a guardar el alma del mundo. Cada piedra vibra con una frecuencia que escapa a la razón, pero no al corazón. Egipto siempre habló en el idioma del misterio. Contemplar una pirámide bajo el sol poniente es mirar el pasado y el futuro al mismo tiempo. Su sombra se proyecta como una aguja sobre la arena, recordando que el tiempo fluye, pero el espíritu permanece. En su aparente inmovilidad, las pirámides contienen movimiento, el viaje eterno de la energía del cosmos. Son testigos de aquello que no muere, de aquello que trasciende el olvido. Así, cada una de estas maravillas del desierto es un recordatorio de la capacidad humana para soñar con lo imposible y construirlo. Las pirámides son poemas esculpidos en piedra, plegarias silenciosas dirigidas al infinito. Mientras existan, seguirán inspirando a quien las contemple, despierto o en sueños, porque en ellas late aún el corazón inmortal de un pueblo que buscó hacer tangible la eternidad. Si este viaje a los secretos de las pirámides te ha fascinado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro enigma del antiguo Egipto quieres descubrir en el próximo capítulo. En el corazón espiritual de Egipto, los dioses no eran simples figuras de adoración, sino fuerzas vivas que moldeaban el destino del cosmos. Cada amanecer, cada ciclo de cosecha y cada respiración humana dependían de su equilibrio. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, no eran enemigos, sino partes opuestas de una misma danza eterna. Para los egipcios, entender a sus dioses era entender la estructura misma del universo. El panteón egipcio era vasto y profundo. Algunos dioses fueron creados en aldeas locales y otros alcanzaron fama en todo el valle del Nilo. Pero todos compartían una esencia común. Eran manifestaciones del Ma'at, el principio sagrado del orden y la verdad. Sin ellos, el caos, representado por el dios Set, devoraría la creación. Así, la religión egipcia se convirtió en una historia infinita de equilibrio entre la armonía y el desorden. Ra, el dios solar, representaba la fuente de toda vida. Cada día recorría el cielo en su barca dorada, iluminando el mundo y otorgando energía a hombres y dioses. Pero al caer la noche, Ra debía viajar por el inframundo, enfrentando a serpientes de oscuridad y al monstruo Apophis, símbolo del caos primordial. Su victoria diaria mantenía vivo el orden cósmico, y su renacimiento al amanecer era el recordatorio sagrado de que la luz siempre renace, incluso después de la noche más larga. Junto a Ra, Isis y Osiris personificaban el amor, la resurrección y la esperanza. Su historia era el drama más humano de la mitología egipcia. Osiris, rey justo del mundo, fue traicionado por su hermano Set, quien lo asesinó y despedazó su cuerpo. Isis, guiada por la devoción y la magia, recogió sus fragmentos y lo resucitó, devolviéndole la vida. De esa unión nació Horus, el halcón protector, cuyo destino sería vengar la muerte de su padre y restaurar la justicia. El mito de Isis y Osiris era más que una tragedia divina, era el reflejo de los ciclos naturales. Osiris simbolizaba el Nilo, que muere en la sequía y renace con las inundaciones. Isis representaba la tierra fértil, mientras que Set encarnaba el desierto y el caos. Así, el drama de los dioses era un espejo de la vida egipcia, un equilibrio constante entre destrucción y renacimiento.
Cada año el pueblo celebraba este renacer con rituales de lágrimas y cantos. Horus, el hijo vengador, encarnó la lucha eterna por el trono de Egipto. Su forma de halcón surcaba el cielo, recordando la mirada atenta del poder divino sobre los hombres. En los templos, los faraones se consideraban encarnaciones de Horus, portadores del orden celestial. Durante las ceremonias reales, se proclamaba la victoria de Horus sobre Sed, renovando simbólicamente la estabilidad del mundo. De esta forma, la política y el mito se entrelazaban en una sola realidad. Sed, sin embargo, no era simplemente un enemigo. En la compleja visión egipcia, incluso el caos tenía su propósito. Sin Sed, no habría cambio ni movimiento. Era destructor, sí, pero también protector de Ra en su travesía nocturna. En algunos templos, los sacerdotes le rendían culto controlado, temerosos de su poder, pero conscientes de su necesidad. Los egipcios comprendían que incluso la oscuridad servía a la luz. En los cielos, la diosa Nut arqueaba su cuerpo sobre la tierra, mientras su esposo Geb reposaba bajo ella. Cada noche, Nut devoraba el sol para dar a luz de nuevo por la mañana. Era la madre del cosmos, símbolo de fertilidad y protección. En los templos, su figura se pintaba en los techos, cubierta de estrellas, recordando a los fieles que el universo estaba sustentado por la maternidad divina. Bajo su manto, la vida encontraba refugio. Anubis, el dios con cabeza de chacal, reinaba sobre el tránsito de los muertos. Era el guardián de los embalsamadores, el primero en tocar el cuerpo después de la muerte. Con sus manos negras como la noche, conducía el alma hasta el juicio de Osiris, donde el corazón sería pesado contra la pluma del Maat. Si el alma era pura, alcanzaba la inmortalidad. Si era impura, era devorada por la bestia Amit. Así, la justicia divina era tan exacta como las estrellas que guiaban el Nilo. Thoth, el ibis sagrado, fue el escriba de los dioses. Le atribuían la invención de la escritura, la medida del tiempo y los fundamentos de la sabiduría. En su mano sostenía una pluma y una tablilla, anotando las palabras divinas que mantenían al cielo y la tierra comunicados. Era el protector de los sabios y los escribas, y su figura aparecía en los templos de la verdad, donde una palabra pronunciada correctamente podía sostener el orden del universo. En Egipto, el conocimiento era sagrado porque expresaba la voz de los dioses. Otra diosa venerada era Hathor, la de los cielos, el amor y la música. Sus ojos fueron descritos como faros de alegría entre las sombras. A través del arte, el baile y el vino, recordaba a los hombres la dulzura de la existencia. En sus templos resonaban cánticos y tambores que ahuyentaban la tristeza y el olvido. Hathor enseñaba que incluso en una civilización de piedra debía existir lugar para la ternura. Amón, originario de Tebas, fue ascendiendo hasta convertirse en el gran dios del imperio. Su nombre significaba el oculto, pues no podía verse ni comprenderse por completo. Cuando su culto se unió al de Ra, surgió Amón-Ra, señor del cielo y de la creación. Era el dios supremo que representaba la energía infinita y el misterio del universo. En sus templos se creía que el aire mismo era su aliento y que todo lo existente emanaba de su poder invisible. Los dioses egipcios también se metamorfoseaban. Un mismo dios podía tener diversas formas animales o humanas según el tiempo y el lugar. Bastet, por ejemplo, pasó de ser una feroz leona a una gata doméstica, símbolo de protección y alegría. Su doble naturaleza mostraba cómo la divinidad podía adaptarse sin perder su esencia. A través de estos cambios, los egipcios expresaban la idea de que el universo fluía, pero no se rompía. La religión egipcia no buscaba la conversión, sino la armonía. Cada ciudad tenía su dios protector, y en lugar de competir, coexistían bajo el principio del Maat. En Heliópolis dominaba Ra, en Memphis Ptah y en Tebas Amón. Los fieles sabían que todos eran rostros distintos del mismo poder. Esta visión inclusiva permitió que el panteón floreciera durante miles de años sin perder coherencia, unificando ciencia, política y espiritualidad.
El concepto de dualidad era central en esta cosmovisión. No existía la pureza absoluta ni el mal total. Cada fuerza era parte de un equilibrio continuo. El día necesitaba de la noche y la vida dependía de la muerte. Por eso los ritos funerarios no eran una despedida, sino una preparación para continuar existiendo en otro plano. Todo acto, ya fuera sembrar o rezar, tenía un sentido cósmico. Las imágenes talladas en los templos y tumbas no eran simples decoraciones. Cada pintura y cada jeroglífico funcionaban como un canal de energía. Los colores, los gestos y las proporciones se elegían según leyes sagradas. El azul representaba el cielo divino, el verde la regeneración y el dorado la carne de los dioses. Observar un mural egipcio era leer un texto místico en lenguaje visual, un poema eterno escrito en piedra. Con el paso del tiempo, los dioses de Egipto se adaptaron a nuevas eras, pero su esencia permaneció. Los griegos identificaron a Tot con Hermes, a Isis con Deméter y a Osiris con Dionisio, llevando su influencia más allá del Nilo. Durante el período romano, los templos egipcios siguieron siendo centros de peregrinación. Incluso cuando el cristianismo se expandió, las antiguas deidades continuaron viviendo en el arte, la medicina y los sueños populares. Egipto no solo mantuvo a sus dioses, los transformó en símbolos universales. Comprender la mitología egipcia es mirar dentro del alma humana. Cada dios encarna una emoción: la ira, el amor, el conocimiento o la justicia. Cada mito refleja preguntas que aún nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la muerte? ¿Hay algo después? En el fondo, los dioses de Egipto siguen vivos porque siguen habitando nuestras preguntas. Ellos son la voz antigua que aún susurra en lo desconocido. Así, el drama divino del antiguo Egipto no ha terminado. Se renueva cada vez que una persona contempla las estrellas y siente que hay algo más allá de lo visible. Entre las arenas del desierto, los templos olvidados y las tumbas silenciosas, los dioses de luz y oscuridad siguen dialogando en una obra infinita. Y quizás, en esa conversación eterna, se esconda el verdadero secreto de la humanidad. Si este viaje por los dioses de Egipto te ha fascinado, suscríbete y deja en los comentarios qué otra mitología te gustaría explorar en los próximos capítulos. En el pensamiento egipcio, la muerte no era el final, sino una puerta hacia otra existencia. La vida terrenal se concebía como una preparación, un ensayo para la verdadera vida que comenzaba más allá del último aliento. El alma era eterna, pero su destino dependía de un complejo conjunto de rituales, fórmulas sagradas y juicios divinos. Entrar al reino de los muertos era caminar hacia la inmortalidad, siempre que los dioses consideraran digno al viajero. El proceso de la muerte comenzaba con un acto de despedida. Los familiares llamaban a los sacerdotes y embalsamadores, quienes transformaban el cuerpo físico en un símbolo espiritual. El cadáver debía preservarse, pues el alma lo reconocería para renacer. La momificación era una ciencia sagrada, una combinación de precisión médica y ritual religioso, donde cada gesto tenía un significado oculto. Primero se purificaba el cuerpo con agua del Nilo, emblema de vida y regeneración. Luego se extraían los órganos internos, que eran colocados en vasos canopos custodiados por los hijos de Horus. Cada uno protegía un órgano y un punto cardinal, uniendo cuerpo y cosmos en perfecta armonía. El corazón, sin embargo, se dejaba en su sitio, ya que los egipcios creían que allí residía la conciencia y la esencia espiritual del individuo. El cuerpo se cubría con natrón, una mezcla de sales, durante 70 días para deshidratarlo y purificarlo. Después se envolvía cuidadosamente con finas vendas de lino, entre las cuales se colocaban amuletos de protección. Uno de los más importantes era el escarabajo del corazón, encargado de silenciar los pecados durante el juicio final. Cada capa de lino era acompañada por una plegaria, como si las telas fueran oraciones que sellaban el alma en un manto de eternidad. Cuando la momia estaba lista,
era depositada en un sarcófago decorado con jeroglíficos y fórmulas del Libro de los Muertos. Este texto sagrado no era un libro único, sino una colección de conjuros y enseñanzas grabadas en papiros y paredes. En ellos se explicaban los pasos que el alma debía seguir para alcanzar la salvación. No bastaba con ser momificado. El difunto debía conocer las palabras mágicas que le permitirían superar las pruebas del más allá. El viaje comenzaba al atravesar el umbral del Duat, el reino subterráneo gobernado por Osiris. Allí, el alma se enfrentaba a un paisaje de oscuridad, lagos de fuego, serpientes gigantes y guardianes con rostros de bestias. Cada obstáculo representaba una parte del alma que debía purificarse. Solo los justos avanzaban. Los impuros quedaban atrapados en los ríos del olvido. En este camino, la sabiduría y el valor contaban tanto como la fe. En los textos sagrados se mencionan los 42 jueces del más allá, dioses menores encargados de evaluar los actos humanos. Ante ellos, el alma debía pronunciar la llamada confesión negativa, una lista de declaraciones que demostraban su pureza. No he robado, no he mentido, no he matado injustamente, repetía el difunto ante cada divinidad. Era una especie de examen moral que revelaba la importancia que los egipcios otorgaban a la ética incluso más allá de la vida. El momento más temido era el juicio del corazón en la sala de las dos verdades. Osiris presidía la ceremonia, acompañado por Anubis, Thot y la temible Amit, la devoradora de almas. El corazón del difunto se colocaba en una balanza y se pesaba contra la pluma del Ma'at, símbolo de la justicia universal. Si el corazón era ligero, el alma alcanzaba la inmortalidad. Si pesaba más, era devorado y desaparecía para siempre. La justicia divina era absoluta y sin apelación. Thot anotaba el resultado en su tablilla sagrada, garantizando la veracidad del juicio. Aquellos que superaban la balanza eran conducidos por Horus al paraíso conocido como los Campos de Iaru. Allí los justos vivían en una versión idealizada de Egipto, donde el Nilo nunca dejaba de fluir y las cosechas eran eternas. Los muertos trabajaban, sí, pero en un estado de felicidad sin esfuerzo, disfrutando del equilibrio perfecto entre labor y descanso. Era el premio a una vida vivida en armonía con el Ma'at. Los ritos fúnebres en la tierra también eran esenciales para asegurar el tránsito del alma. Los sacerdotes realizaban el ritual de apertura de la boca, ceremonia que devolvía los sentidos al difunto. Con un instrumento sagrado, tocaban los labios de la momia, permitiéndole respirar y hablar en el más allá. A través de ese gesto, el alma recobraba su identidad y podía pronunciar las fórmulas de su salvación. Sin este rito, el espíritu quedaba atrapado entre los mundos. El cortejo fúnebre avanzaba hacia la tumba, acompañado por música y plegarias. Las mujeres lamentaban la muerte con cantos rituales, mientras los sacerdotes portaban incienso y símbolos divinos. El ataúd era colocado en la cámara sepulcral junto a ofrendas de pan, vino, aceites y objetos personales. Todo aquello formaba parte del ajuar, destinado a sostener al alma durante su viaje. Los egipcios sabían que en el más allá no se llega con las manos vacías. Las tumbas, especialmente las reales, eran auténticos mapas del cielo. Las paredes se cubrían con escenas que narraban el viaje de Ra por el inframundo, o con representaciones del propio faraón renaciendo como estrella. En los techos se pintaban constelaciones para guiar al espíritu, y en los suelos se inscribían conjuros para evitar que los demonios lo atraparan. La arquitectura misma cumplía una función espiritual, convirtiendo cada tumba en una nave cósmica lista para zarpar hacia la eternidad. El arte del entierro alcanzó su punto más sublime en el Valle de los Reyes. Allí los faraones del nuevo imperio descansaban en cámaras talladas en la roca, ocultas del mundo exterior. Los muros relucían con pigmentos azules y dorados, narrando con precisión la travesía de Ra en su barca nocturna. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, halló intacto este mensaje del pasado: la certeza de que la fe egipcia en la vida eterna había sobrevivido al tiempo.
El simbolismo de los objetos funerarios era profundo. Los usheptis, pequeñas estatuillas, eran siervos mágicos destinados a trabajar por el difunto en el más allá. Los espejos representaban la luz de Isis y los bastones el poder de Osiris. Las joyas de lapislázuli y turquesa contenían vibraciones protectoras para el espíritu. Cada elemento tenía una función precisa, y ninguno era mero adorno. Todo respondía a una lógica espiritual de equilibrio y renacimiento. Incluso las flores tenían valor ritual. El loto, que emerge cada día del agua para abrirse al sol, simbolizaba el renacer. Su imagen aparece en ataúdes, templos y amuletos, recordando que del barro brota la pureza. En muchas ofrendas, el loto acompañaba al difunto para guiarlo hacia la luz. Era la flower de la creación perpetua, un recordatorio de que la muerte solo es el comienzo de otra forma de vida. El miedo a la muerte no existía en el corazón de los egipcios, porque entendían el ciclo de transformación. Creían que la existencia se dividía en tres formas del alma: el Ka, energía vital; el Ba, individualidad y emoción; y el Ag, la luz espiritual que unía ambas. Juntas conformaban la esencia inmortal. Mientras los ritos se cumplieran y el nombre del difunto fuera recordado, su alma viviría eternamente. Olvidar un nombre era el peor castigo imaginable, la verdadera muerte. Por ello, cada tumba llevaba inscripciones con el nombre del difunto grabado en piedra. Mientras esas palabras perduraran, el alma seguiría respirando en el más allá. De ahí surgía la obsesión egipcia por la escritura y la conservación. La memoria era la única herramienta capaz de vencer al tiempo. En el idioma de los dioses, un nombre era una chispa de eternidad. El juicio final y el renacimiento del alma no solo eran esperanzas religiosas, sino también lecciones morales. Recordaban a los vivos la importancia de vivir en equilibrio, de actuar con justicia y respeto hacia el mundo. En cada acción cotidiana podía sellarse el destino eterno. La vida y la muerte eran una sola senda, una corriente del mismo río. Al final todos navegaban de regreso al origen. Mirar los textos funerarios y las tumbas egipcias hoy es enfrentar la misma pregunta que conmovió a aquellos antiguos pueblos. ¿Qué hay después de la última noche? En el silencio de las arenas, las almas parecen responder con serenidad. Dicen que el alma que actúa con verdad nunca muere, sino que renace entre las estrellas. La eternidad, decían ellos, es simplemente despertar en otro amanecer. Si este viaje por los ritos del más allá te ha intrigado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro misterio espiritual del antiguo Egipto te gustaría descubrir en el próximo capítulo. En el antiguo Egipto, el faraón no era solo un gobernante, sino un puente viviente entre los dioses y los hombres. Su figura condensaba el poder político, el orden cósmico y la esperanza de los pueblos bajo el sol. Era el hijo del dios Ra en la tierra, el guardián del Maat y el protector del equilibrio del universo. Para los egipcios, su autoridad no se basaba únicamente en la fuerza, sino en una conexión sagrada con lo eterno. El título de faraón provenía del término Per-A, que significaba gran casa, una metáfora del palacio, pero también del cuerpo divino. Así como el templo era el hogar de los dioses, el faraón era el receptáculo de la divinidad. Cada gesto suyo tenía implicaciones cósmicas, y su palabra era ley porque emanaba del orden universal. No existía separación entre religión y política. El poder era, ante todo, un acto de fe. Desde los primeros reyes de la llamada época dinástica, la realeza se concibió como un don celestial. Narmer, considerado el unificador de Egipto, fue visto como el primer intermediario entre el cielo y la tierra. Su acto de unir el Alto y el Bajo Egipto no fue solo militar, sino profundamente simbólico. Representaba la fusión de los opuestos, la unión del Nilo y el desierto, de la vida y la muerte. El faraón se convirtió así en la personificación del equilibrio universal. Con el paso de las generaciones, los faraones se rodearon de mitos destinados a reforzar su divinidad. Durante las ceremonias de coronación,
El nuevo monarca era presentado al pueblo como la encarnación de Horus, el dios halcón, símbolo de visión y supremacía. En ese instante dejaba de ser humano y se convertía en divino. Al morir, su espíritu ascendía al cielo para unirse con Ra, transformándose en una estrella inmortal que velaba eternamente por Egipto. El trono era heredado bajo el principio de la sangre divina, pero también debía ser legitimado por la voluntad de los dioses. En cada cambio de reinado, los sacerdotes consultaban oráculos y signos astrales para confirmar si la elección era correcta. No bastaba con nacer de una dinastía. Debía demostrarse pureza moral y armonía con el Ma'at. Así, la realeza egipcia tenía una dimensión mística que trascendía la genealogía. Las coronas del faraón también hablaban de su poder sagrado. La blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto se unían en la llamada doble corona, símbolo de dominio sobre las dos tierras. Cada forma representaba una fuerza opuesta y su unión significaba la totalidad del reino. Además, el Uraeus, la serpiente en la frente del monarca, recordaba al fuego divino que protegía al soberano y destruía a sus enemigos. La imagen del faraón era un espectáculo de autoridad celestial. Faraones como Keops, Ramsés II y Tutmosis III fueron considerados casi dioses vivos. Sus nombres se escribían dentro de un cartucho, una elipse que representaba el horizonte del sol, protegiendo su identidad con un círculo sagrado. Cada faraón heredaba la tarea de mantener la estabilidad del cosmos mediante sus actos. Gobernar significaba ejecutar la voluntad de los dioses en la tierra, y el fracaso en ese mandato podía despertar el caos. Por eso, cada decreto era un acto litúrgico. En los templos, su figura presidía los rituales, aunque rara vez estaba presente en persona. Los sacerdotes actuaban en su nombre, asegurando que los dioses recibieran ofrendas diarias de pan, vino, fruta e incienso. Estas ceremonias no eran simples ofrecimientos materiales, sino intercambios de energía entre el mundo humano y el divino. La prosperidad del reino dependía de su correcta ejecución. Un faraón piadoso garantizaba la abundancia del Nilo y la estabilidad de las cosechas. El arte egipcio reforzaba la imagen trascendental del soberano. En los relieves y pinturas, el faraón aparece siempre más grande que los demás personajes, símbolo de su jerarquía espiritual. Su postura es serena, su mirada fija hacia el horizonte del más allá. Los artistas evitaban representar su debilidad o envejecimiento, ya que el faraón debía encarnar la idea de perfección eterna. Incluso sus enemigos eran retratados con precisión ritual, como piezas necesarias en la narrativa del orden y el desorden. Una de las tradiciones más enigmáticas era la del Ka real, la fuerza vital divina que pasaba de un faraón a otro en el momento de la coronación. Este Ka era la esencia del poder, el alma inmortal del trono. No pertenecía a un individuo, sino al linaje sagrado de Egipto. Mientras el cuerpo del rey moría, su Ka seguía vivo en su sucesor, perpetuando la continuidad del orden universal. La monarquía era, en ese sentido, un ciclo sin fin. Durante el Imperio Nuevo, los faraones adquirieron un carácter todavía más divino. Ramsés II, conocido como el Grande, mandó construir gigantescos templos y estatuas que lo mostraban como dios de la guerra y de la paz. Sus victorias eran inscritas no solo como triunfos militares, sino como actos cósmicos que confirmaban su destino celestial. Para sus súbditos, mirar una estatua de Ramsés era como contemplar la presencia tangible de un dios entre los hombres. Sin embargo, no todos los faraones siguieron el mismo camino. Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, osó romper con milenios de tradición al proclamar el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar. Mandó borrar los nombres de otros dioses y fundó una nueva ciudad sagrada, Ajetatón, dedicada a la luz pura. Para algunos fue un hereje, para otros un visionario que intuyó la unidad divina. Su reinado marcó una revolución espiritual que transformó por completo la historia del Egipto antiguo. Su esposa, la célebre Nefertiti, reformuló la imagen de la realeza junto a él.
En sus retratos, ambos aparecían casi iguales en tamaño, simbolizando la dualidad perfecta entre lo masculino y lo femenino, entre acción y sabiduría. Era una visión inédita en el arte egipcio, donde la familia real adquiría rasgos humanos con gestos tiernos y cotidianos. Aunque su reforma religiosa fue breve, dejó una huella de belleza y espiritualidad que perdura hasta hoy. Después de Akenatón, Egipto volvió a su panteón tradicional. Tutankamón, aún niño, restauró el culto a Amón y a los templos antiguos. Su corta vida y su misteriosa tumba sellada con tesoros lo convirtieron en símbolo de resurrección y enigma. El esplendor de su entierro fue un eco tardío de la grandeza faraónica, una prueba de que incluso en la decadencia, el poder del trono seguía vinculado al más allá. Su sarcófago se convirtió en la última oración de oro al pasado divino. La relación entre el faraón y el pueblo era ceremonial, pero también emocional. Los campesinos veían en él al padre del reino, aquel que garantizaba la fertilidad del Nilo y la justicia sobre la tierra. Cuando una ciudad prosperaba, se decía que el faraón estaba en armonía con los dioses. Cuando ocurrían desastres o sequías, se interpretaba que los dioses lo habían abandonado. Así su poder dependía del equilibrio entre la fe colectiva y el orden místico del universo. La muerte del faraón no ponía fin a su reinado espiritual. Tras su fallecimiento, era transformado en Osiris, señor del más allá. Su cuerpo era tratado con el máximo respeto, enterrado en tumbas decoradas con símbolos de renacimiento. Las ceremonias de funeral real duraban semanas e implicaban procesiones, cantos y ofrendas. En aquellas noches silenciosas, Egipto entero despedía no a un hombre, sino a una estrella que ascendía al cielo. El nuevo rey asumía entonces la forma de Horus, el heredero divino, continuando el ciclo de muerte y resurrección. En cada entronización, los sacerdotes repetían rituales antiguos que garantizaban la transmisión de la energía divina. El trono era eterno, los nombres pasajeros, pero la esencia inmortal. Así, el faraón era menos una persona que una fuerza encarnada. Él no gobernaba Egipto. Egipto lo manifestaba a él. A través de los milenios, esta figura no se diluyó, sino que se volvió símbolo universal del misterio y la grandeza. Ningún otro título en la historia humana ha mantenido tanta aura sagrada. Los faraones lograron lo que todo hombre anhela: un lugar en el recuerdo eterno. Sus monumentos, escritos y momias siguen respirando una solemnidad que trasciende las épocas. Ellos conquistaron no reinos, sino el tiempo mismo. En el silencio de las arenas, los faraones aún reinan sobre las piedras de sus templos. Sus rostros tallados miran el horizonte con la misma serenidad que hace miles de años. Cada amanecer sobre el Nilo parece repetir la coronación del primer rey sagrado. Y cada ocaso revive su paso al más allá, recordándonos que en Egipto el poder y la divinidad fueron una sola llama, encendida para nunca apagarse. Si este retrato de los faraones eternos te ha cautivado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro reinado místico del mundo antiguo quisieras conocer en el próximo capítulo. En el corazón de los templos y las casas de sabiduría del antiguo Egipto, la ciencia y la fe no eran opuestos, sino reflejos de una misma verdad. Los egipcios no distinguían entre conocimiento racional y conocimiento divino, porque creían que todo saber provenía de los dioses. La medicina, la astronomía, la alquimia y la magia formaban parte de un mismo lenguaje sagrado, destinado a mantener el equilibrio del universo. Comprender el mundo era una forma de honrarlo. En las mentes de los sabios egipcios, el cuerpo humano era un microcosmos del cosmos. El corazón se consideraba el centro de la inteligencia y las emociones, el espejo donde se reflejaban los movimientos del cielo. Las venas eran los canales del Nilo interior, y las enfermedades se interpretaban como desarmonías entre los dioses que habitaban en el cuerpo. Curar, por tanto, significaba restablecer el Ma'at dentro del ser humano. Los médicos, llamados sacerdotes de Sekhmet, combinaban técnicas prácticas con invocaciones mágicas.
Sekhmet, la diosa leona, representaba la fuerza sanadora y destructora a la vez. Se decía que sus sacerdotes conocían los secretos de las hierbas, los ungüentos y las oraciones curativas. No trataban solo los síntomas físicos, sino también la energía espiritual del paciente. La enfermedad era vista como un desequilibrio entre alma, cuerpo y cosmos. Los papiros médicos conservados por siglos revelan un conocimiento asombrosamente avanzado. Textos como el papiro de Evers o el de Edwin Smith contienen tratamientos para heridas, enfermedades digestivas y afecciones cardíacas. Algunas recetas mezclaban miel, vino, polvo de cobre y hierbas específicas, obteniendo efectos antisépticos y calmantes. En ellos también se mencionan cirugías menores, suturas y diagnósticos detallados. La medicina egipcia mezclaba ciencia empírica con la confianza absoluta en la palabra divina. Los médicos egipcios eran expertos observadores. Usaban los pulsos, los olores y el color de la piel para identificar dolencias internas. Sabían que el cuerpo transmitía signos que debían interpretarse como un jeroglífico vivo. También practicaban el arte de la momificación, y con ello adquirieron conocimientos anatómicos precisos. Pero su ciencia nunca se desligó de la religión. Para sanar era necesario rezar, entonar fórmulas sagradas y recitar los nombres de los dioses protectores. La magia, lejos de ser superstición, era vista como una tecnología espiritual. Los conjuros escritos en papiros o amuletos no eran símbolos vacíos, sino vibraciones capaces de alterar la realidad. Cada palabra pronunciada en el idioma sagrado del Medunéter tenía poder creativo, pues se creía que el universo mismo surgió de la palabra de Ra. Los magos, conocidos como Heka, eran respetados por igual que los sacerdotes. Su arte era la aplicación práctica de las leyes invisibles del cosmos. Los templos fungían también como centros de investigación y observación. En sus terrazas, los astrónomos sacerdotales estudiaban los movimientos de las estrellas y los planetas. Comprendieron los ciclos de Sirio, cuya aparición anual anunciaba la crecida del Nilo. Con instrumentos sencillos como relojes de agua y meridianos de piedra, calcularon con precisión los solsticios y equinoccios. Su calendario solar de 365 días se convirtió en uno de los más exactos de la antigüedad. Para los egipcios, el cielo era un texto que debía leerse. Cada constelación representaba una fuerza divina y cada estrella, el alma inmortal de un dios o un faraón. Orión era la morada de Osiris, Sirio el corazón luminoso de Isis, y la Vía Láctea el reflejo celestial del Nilo. Observar las estrellas no era una curiosidad intelectual, sino un acto devocional. En su brillo, los sabios buscaban las respuestas de los dioses a las plegarias humanas. La arquitectura egipcia también se regía por principios astronómicos. Los templos se orientaban según los astros, y las pirámides coincidían con determinadas estrellas del norte. Incluso los obeliscos funcionaban como relojes solares, midiendo el tiempo con la sombra de su punta dorada. Cada estructura sagrada estaba diseñada para atrapar la luz en momentos exactos del año. Era una forma de sincronizar el corazón de Egipto con el ritmo del cosmos. La alquimia, disciplina que siglos después asombraría a los griegos y árabes, tuvo sus raíces en las prácticas egipcias. Los alquimistas del Nilo buscaban la transformación del cuerpo y del alma, más allá de la simple conversión de metales. Trabajaban con esencias, colores y elementos, convencidos de que la materia tenía memoria divina. Su meta no era tanto crear oro, sino descubrir la esencia solar que reside en todas las cosas. Cada aceite y pigmento era comprendido como un fragmento del espíritu universal. En los talleres de los templos, los sacerdotes elaboraban perfumes y ungüentos considerados sagrados. El incienso, la mirra y el kifi eran mezclas rituales utilizadas tanto para curar como para meditar. El aroma era entendido como la voz invisible de la divinidad. Al inhalarlo, el alma recordaba su origen celeste. Algunas fórmulas se transmitían solo de maestro a discípulo, protegidas por el secreto milenario que unía ciencia con fe.
La educación del sabio egipcio era rigurosa. Desde niño, un aprendiz debía dominar la escritura jeroglífica, estudiar matemáticas, geometría y astrología. Aprendía medicina, cálculo del tiempo y las leyes de la naturaleza en los templos conocidos como casas de vida. Allí los escribas copiaban textos antiguos y desarrollaban nuevas teorías. El conocimiento se consideraba una herencia sagrada y su transmisión un acto de devoción. Las matemáticas eran otra expresión del orden divino. Los egipcios las aplicaban en la construcción de templos, sistema de riego y administración del Estado. Conocían fracciones, multiplicaciones y usaban fórmulas geométricas para calcular volúmenes con gran exactitud. Para ellos los números no eran solo cantidades, sino símbolos de equilibrio. El 3 representaba la totalidad, el la estabilidad y el 7 la perfección del ciclo natural. El estudio de la anatomía vinculaba al cuerpo con las estrellas. Se creía que cada órgano tenía su correspondencia en una constelación o en un dios protector. De ahí que los tratamientos médicos incluyeran oraciones dirigidas a las fuerzas celestes. Una herida en el ojo se sanaba con invocaciones a Horus, una dolencia cardíaca con plegarias a Isis. La medicina era, en realidad, un diálogo entre el cielo y la carne. La relación entre ciencia y magia era inseparable. El médico podía emplear hierbas curativas, pero lo hacía invocando palabras poderosas que activaban la energía del remedio. Los talismanes y amuletos cumplían un papel similar. Un escarabajo verde colocaba el alma bajo la protección del sol naciente. El cobre representaba fortaleza, el oro la pureza espiritual. Cada elemento material tenía una frecuencia capaz de resonar con las leyes cósmicas. En algunos templos, especialmente en Heliópolis y Tebas, se cultivaban jardines de plantas medicinales. Los sabios estudiaban sus ciclos, sus aromas y efectos, no solo en el cuerpo, sino en la mente. El loto azul era usado en infusiones destinadas a calmar el espíritu, y el ajo servía como purificador del cuerpo. La agricultura y la medicina compartían el mismo principio: cuidar la tierra y el cuerpo como templos del alma. Todo brote era visto como un milagro de renovación. También se creía que los sueños eran mensajes enviados por los dioses. En los santuarios dedicados a Imhotep, el sabio divinizado, los enfermos dormían esperando recibir en visión la cura para su dolencia. Los sacerdotes interpretaban estos sueños al amanecer, decodificando símbolos y palabras. La mente dormida era, según ellos, una puerta abierta hacia la verdad eterna. Así, la psicología espiritual egipcia anticipó conceptos que siglos después volverían a explorarse. El equilibrio del cosmos dependía de respetar el conocimiento. El Ma'at no solo gobernaba el cielo y la justicia, sino también las leyes naturales. Que el sol saliera, que el río creciera y que las estrellas siguieran su curso eran manifestaciones de ese orden divino. Los sacerdotes científicos sabían que alterar ese equilibrio traía consecuencias. La ciencia era, en definitiva, una forma de ética. Saber implicaba cuidar. Cuando la sabiduría egipcia fue traducida por los griegos, muchos pensadores quedaron maravillados. Pitágoras, Tales y Platón admiraron sus logros matemáticos y místicos. En la biblioteca de Alejandría, la herencia del Nilo floreció como raíz de la filosofía occidental. Sin embargo, los egipcios nunca buscaron fama ni gloria. Para ellos, el verdadero conocimiento era interior, una llave para despertar la luz divina que dormía en cada ser. El legado científico de Egipto no se extinguió. Sobrevive en los calendarios, en la medicina holística y en la arquitectura sagrada. Sus templos siguen alineados con los astros y sus fórmulas curativas aún inspiran a quienes buscan el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Su secreto más grande fue comprender que el universo es una conversación eterna entre lo visible y lo invisible, y quien aprende a escucharla participa del misterio de la creación. Si este viaje por la ciencia de los dioses te ha sorprendido, suscríbete y deja en los comentarios qué otro saber ancestral te gustaría explorar en los próximos capítulos. Entre las ondulaciones del desierto egipcio,
donde el viento parece arrastrar voces antiguas, yacen tesoros que aún guardan secretos no revelados. Cada grano de arena esconde fragmentos de una historia eterna, petrificada entre el sol y el silencio. Las ruinas y tumbas que reposan bajo la superficie no son simples restos de piedra, sino mensajes de una civilización que hablaba con los dioses. Aún hoy, Egipto sigue siendo un acertijo vivo, un rompecabezas de enigmas que desafía la comprensión humana. Las primeras excavaciones modernas comenzaron hace más de 2 siglos, cuando exploradores europeos llegaron atraídos por la promesa del oro y la gloria. Sin embargo, pronto comprendieron que los verdaderos tesoros eran el conocimiento y la historia. Cada hallazgo revelaba no solo objetos, sino la mente y el espíritu de un pueblo que veía la eternidad en lo cotidiano. El desierto, antaño considerado hostil, resultó ser un cofre que preservó intactos los recuerdos de los faraones. El descubrimiento de la piedra de Rosetta marcó un antes y un después en la comprensión del Egipto antiguo. Gracias a ella, los jeroglíficos, esas figuras que parecían un lenguaje de los dioses, pudieron finalmente descifrarse. De pronto las paredes de los templos comenzaron a hablar, relatando guerras, ofrendas y plegarias. Lo que durante siglos fue misterio, empezó a transformarse en memoria recuperada. Sin embargo, muchos pasajes aún permanecen sin interpretar, como si quisieran seguir velando su magia. Entre los hallazgos más impresionantes, ninguno iguala la emoción causada por la tumba de Tutankamón. Cuando Howard Carter la descubrió en el año 1922, el mundo quedó fascinado ante la visión de un pasado intacto. Oro, joyas, carros de guerra y amuletos descansaban en silencio, preservados durante más de 3000 años. Aquel instante probó que Egipto no había muerto, solo dormía, esperando que los hombres del futuro volvieran a escucharlo. La tumba de Tutankamón inspiró tanto admiración como temor. Se propagó la leyenda de una maldición que alcanzaba a quienes osaran profanar el sueño de los faraones. Algunos miembros del equipo de excavación murieron en circunstancias misteriosas, alimentando la idea de que los dioses aún protegían a sus elegidos. Más allá de las supersticiones, lo cierto es que aquella historia devolvió al mundo moderno la antigua reverencia hacia lo sagrado. El tiempo había demostrado que incluso la muerte debía ser respetada. Sin embargo, Tutankamón es solo uno de los innumerables misterios que aguardan bajo la arena. El Valle de los Reyes, Saqqara y Abidos continúan revelando secretos año tras año. Nuevas cámaras ocultas y túneles inexplorados se descubren gracias a las tecnologías modernas, como el radar de penetración terrestre y los estudios térmicos. Cada hallazgo abre nuevas preguntas. ¿Qué queda aún por encontrar? ¿Qué quisieron esconder los antiguos constructores? El silencio del desierto rara vez ofrece respuestas. Abidos, una de las ciudades más antiguas de Egipto, fue considerada la puerta al más allá. Allí los arqueólogos hallaron templos dedicados a Osiris y misteriosas estructuras subterráneas conocidas como la Cámara de Osirión. Sus enormes bloques de piedra, tallados con precisión milimétrica, desafían las tecnologías conocidas de su tiempo. Algunos creen que sirvieron como lugar de iniciación espiritual, otros como un templo de resurrección. Sea cual fuere su propósito, aún vibra allí una energía que desborda toda explicación racional. Otro lugar cargado de misterio es la meseta de Giza. Aunque sus pirámides parecen haber revelado sus secretos, los estudios recientes indican la existencia de estructuras ocultas bajo su base. Galerías, cámaras y pozos aún no explorados podrían contener reliquias que cambiarían la historia. Los egipcios antiguos construían pensando en la eternidad, y su obsesión por ocultar conocimiento era parte de su sabiduría. Es posible que el mayor tesoro de Giza no sea de oro, sino de ideas. El templo de Dendera, famoso por su techo estrellado y relieves celestes, también oculta enigmas. En uno de sus subterráneos aparecen figuras que algunos interpretan como símbolos de energía o principios cósmicos.
Diseños que combinan arte, religión y ciencia parecen insinuar que los egipcios comprendían fuerzas naturales que recién hoy comenzamos a redescubrir. En sus paredes aún resuena la idea de que el conocimiento era un don divino reservado a los iniciados. Los misterios de Dendera son, quizá, los de la mente humana en busca de la luz. Las arenas del Sahara, aparentemente vacías, también esconden rastros de civilizaciones perdidas anteriores al propio Egipto faraónico. Petroglifos, herramientas y restos de aldeas sugieren que el desierto fue alguna vez un vergel poblado de vida. De ese pasado remoto pudo surgir la sabiduría que más tarde floreció a orillas del Nilo. Cada hallazgo arqueológico amplía el mapa del tiempo, recordándonos que la historia es más profunda de lo que imaginamos. Las dunas guardan, paciente, la memoria de mundos olvidados. Una de las búsquedas más intrigantes fue la del barco solar de Keops. En 1954, excavadores encontraron los fragmentos de una enorme embarcación enterrada junto a la Gran Pirámide. Después de años de reconstrucción, surgió una nave intacta hecha de cedro del Líbano, símbolo del viaje del faraón hacia el más allá. Su perfección técnica dejó atónitos a los expertos. La barca, que nunca tocó el agua, sigue siendo una metáfora de la travesía humana hacia lo eterno. Pero más allá de los monumentos grandiosos, existen hallazgos pequeños que revelan detalles íntimos de la vida egipcia. Fragmentos de tela, juguetes de arcilla, cartas escritas en papiro y figurillas domésticas muestran un Egipto cotidiano y profundamente humano. Las excavaciones en Deir el Medina, la aldea de los artesanos que construyeron las tumbas reales, han permitido conocer sus costumbres, sus problemas y sus plegarias. Cada objeto rescata una historia, un nombre, una emoción. En la vida de esos trabajadores también se escribía la epopeya de una civilización inmortal. La arqueología moderna sigue encontrando nuevos caminos hacia el pasado. El uso de drones, láseres y mapas tridimensionales permite explorar zonas antes inaccesibles. Algunos templos enterrados parecen alinearse con patrones estelares que aún se estudian. Cada fragmento de piedra o vasija hallado en el desierto puede ser una clave para entender los rituales, los sueños y los miedos de los antiguos egipcios. Cada descubrimiento es una conversación entre siglos. Con todo, quedan enigmas que resisten ser resueltos. ¿Cómo trasladaron los antiguos bloques de decenas de toneladas sin herramientas modernas? ¿Por qué construyeron cámaras que solo podían verse desde el cielo? ¿Qué significado tenían los corredores sellados o las puertas falsas en las tumbas? A veces la historia parece diseñada para mantener viva la curiosidad, como si los antiguos quisieran que siempre buscáramos. En Egipto, el misterio es un arte eterno. Muchos arqueólogos coinciden en que gran parte del Egipto antiguo aún permanece bajo la arena. Los movimientos del desierto cubren y descubren ruinas constantemente, como si el tiempo respirara. Algunos aseguran que ciudades enteras aguardan silenciosas, escondidas bajo las dunas o el lodo del delta. Quizá nuevos templos, tumbas o bibliotecas sagradas estén esperando a quienes sepan escucharlas. Egipto es, en esencia, un libro que todavía se está abriendo. Cada descubrimiento arqueológico, grande o pequeño, tiene algo de rito sagrado. Los investigadores que excavan lo hacen con un respeto casi religioso, conscientes de que tocan fragmentos de eternidad. Todo hallazgo es una revelación, todo objeto, una palabra del pasado. En cada grano de arena palpita la voz de una civilización que aún desea ser oída. Y es esa voz, más que el oro o las joyas, lo que convierte a Egipto en un tesoro viviente. En el crepúsculo del desierto, cuando el sol se oculta tras las dunas doradas, el aire parece llenarse de memorias. Las sombras de las columnas y las esfinges proyectan figuras que se confunden con los sueños de los antiguos. Quizá los verdaderos tesoros de Egipto no sean sus riquezas materiales, sino su capacidad de recordarnos que el tiempo no destruye, solo transforma. Lo que se oculta bajo la arena no está perdido.
simplemente espera el momento de volver a la luz. Si este recorrido por los tesoros bajo la arena te ha hecho soñar, suscríbete y deja en los comentarios qué otro misterio ancestral te gustaría descubrir en el próximo capítulo. Más allá de las arenas, del sol inclemente y de los templos que resisten al tiempo, Egipto continúa vivo en la memoria del mundo. Su legado no pertenece solo a los académicos o a los arqueólogos, sino a todo aquel que alguna vez se ha preguntado por el origen de la civilización. En cada símbolo, en cada piedra tallada, late la herencia de un pueblo que intentó hablar con la eternidad. Egipto no fue solo un lugar, fue una manera de comprender la existencia. Desde hace milenios, su influencia ha viajado más lejos que el Nilo. Los griegos lo veneraron como cuna de la sabiduría. Los romanos lo transformaron en mito. Los arquitectos, poetas y filósofos de innumerables culturas buscaron en sus monumentos el secreto de la perfección. En los jeroglíficos, en las proporciones de sus templos y en la serenidad de sus dioses, vieron reflejada una verdad universal. Egipto enseñó a la humanidad que el conocimiento y la belleza son formas de fe. A través de sus ritos, los egipcios sostuvieron una visión del mundo donde todo estaba conectado. El cielo, la tierra y el inframundo eran una sola corriente que fluía entre los dioses y los hombres. Esta idea de unidad cósmica influyó en religiones y filosofías posteriores, desde los misterios griegos hasta la alquimia medieval. Incluso hoy, las nociones de equilibrio, energía vital y renacimiento guardan la huella de aquel pensamiento ancestral. La figura del faraón, como mediador entre lo humano y lo divino, inspiró sistemas de poder y modelos de liderazgo en distintas épocas. Reyes, emperadores y caudillos quisieron emular su aura de inmortalidad. Pero el verdadero legado faraónico no fue la tiranía, sino la conciencia del deber cósmico. Gobernar significaba mantener el orden universal. Esa noción, perdida en muchos imperios posteriores, explica por qué Egipto perdura en la memoria colectiva como símbolo de justicia y armonía. En el arte egipcio, cada trazo tenía propósito. Las representaciones no buscaban imitar la realidad, sino expresar la esencia. Los cuerpos rígidos, las miradas frontales y las proporciones exactas simbolizaban el equilibrio del cosmos. Esta visión trascendental del arte influenció durante siglos las formas de representación humana. Aún en el Renacimiento, los artistas europeos admiraban la precisión simbólica de los antiguos escultores del Nilo. La literatura egipcia también dejó su impronta en el tiempo. Poemas como las Instrucciones de Ptahhotep o las Historias de Sinué exploraron temas que aún nos conmueven: el poder, la sabiduría, la fragilidad de la vida y la búsqueda de inmortalidad. Los escribas fueron los guardianes del pensamiento, los puentes entre la palabra y el alma. Gracias a ellos, Egipto no solo construyó templos de piedra, sino también templos de memoria. Cada texto es un reflejo de la voz humana intentando conversar con lo eterno. El legado espiritual de Egipto se manifiesta en su visión del más allá. A diferencia de muchas civilizaciones, los egipcios no temían a la muerte. La consideraban una continuación de la vida bajo otra forma. Este enfoque transformó los funerales en actos de esperanza y los templos en lugares de renacimiento. La idea de que el alma podía trascender el cuerpo inspiró creencias que siguen vivas en religiones modernas. Egipto nos enseñó que la muerte no es el final, sino la puerta del retorno. Su ciencia, sutilmente entrelazada con la religión, sentó bases que aún perduran. De su observación del cielo, nacieron el calendario solar y los principios de la geometría sagrada. Su medicina unió hierbas, oración y conocimiento anatómico mucho antes que otras culturas. Incluso sus arquitectos, al construir las pirámides y templos alineados con las estrellas, demostraron una precisión que asombra a la ingeniería contemporánea. En cada cálculo buscaban reflejar la armonía del universo. Las civilizaciones posteriores heredaron más de Egipto de lo que imaginamos. Su influencia se percibe en el arte helénico, en los símbolos místicos del mundo romano,
y siglos más tarde en el pensamiento hermético que dio origen a la alquimia. El dios Tot, convertido en Hermes Trismegisto, fue considerado el padre de la sabiduría ocultista. Así, las palabras y los mitos del Nilo se transformaron en el alfabeto secreto de filósofos, médicos y astrónomos del futuro. Durante el Renacimiento, la fascinación por Egipto alcanzó un nuevo esplendor. Los sabios europeos miraban con asombro los jeroglíficos que aún no podían leer, convencidos de que ocultaban la clave del conocimiento universal. La figura de Isis, la diosa del misterio, se convirtió en emblema de la búsqueda de la verdad. Su velo, símbolo de lo desconocido, inspiró a artistas, alquimistas y poetas. Egipto volvió a ser sinónimo de sabiduría oculta, la madre silenciosa de toda ciencia. En el siglo XIX, con el auge de la egiptología, el país renació ante los ojos del mundo moderno. Las expediciones arqueológicas no solo revelaron tumbas y templos, sino también la grandeza del pensamiento egipcio. Museos de todo el planeta comenzaron a reunir momias, estatuas y papiros, despertando una fascinación que nunca se ha extinguido. Aquel interés marcó el inicio de una nueva era del conocimiento histórico. Cada hallazgo fue un reencuentro con nuestras propias raíces humanas. En la cultura popular, Egipto se ha transformado en un símbolo eterno de misterio. Sus pirámides, sus esfinges y sus dioses se multiplican en películas, novelas y obras de arte. Pero más allá de las interpretaciones románticas o fantásticas, persiste una emoción auténtica: la sensación de que Egipto guarda verdades que todavía no comprendemos del todo. El asombro que provoca su paisaje espiritual es atemporal. Ver sus ruinas es escuchar una historia que jamás se apaga. La sabiduría egipcia también enseñó la importancia de la memoria. Para ellos, olvidar era la segunda muerte, aquella que borraba el nombre y el espíritu. Por eso inscribieron en piedra cada palabra, cada ofrenda y cada victoria. Comprendieron que recordar es resistir al tiempo. Cuando hoy pronunciamos el nombre de un faraón o contemplamos un jeroglífico, seguimos cumpliendo el mismo rito: mantener viva la voz de quienes creyeron en la eternidad. El eco del Nilo sigue presente en los mitos del mundo, desde África hasta Europa. La figura de la madre creadora, el dios solar renacido o el viaje del alma aparecen bajo otros nombres en culturas distantes. Egipto fue la semilla de un lenguaje universal de símbolos que aún respiramos sin notarlo. El sol, la luna, la balanza, la serpiente y la cruz ansata continúan recordándonos de dónde venimos. Su iconografía nunca desapareció, simplemente cambió de forma y significado. La arqueología contemporánea, con sus instrumentos cada vez más precisos, sigue descubriendo nuevos capítulos de esa historia. Sin embargo, el legado más profundo de Egipto no está bajo la arena, sino dentro del ser humano. Nos recuerda que el conocimiento debe estar unido al respeto y que el poder, sin equilibrio, conduce al caos. Las tumbas, las momias y los templos no son reliquias del pasado, sino espejos del alma. Contienen las mismas preguntas que todavía nos hacemos cada día. Egipto, a pesar de su antigüedad, habla un lenguaje que todos comprendemos: el del asombro ante la vida. Su arte nos enseña la paciencia, su religión, la esperanza, y su ciencia, la búsqueda eterna del orden. En su silencio hay más verdad que en muchos discursos. Observar el Nilo al amanecer o caminar entre las columnas de Luxor es recordar que la belleza y la fe fueron, en Egipto, una misma corriente. Su legado no está solo en los museos o en las arenas de Giza, sino en la mirada de cada soñador moderno. Aquellos que aún sienten la necesidad de entender el misterio de la existencia encuentran en Egipto un espejo. Los jeroglíficos, las estatuas, los mitos y los templos son las palabras con las que el pasado conversa con nosotros. Y mientras haya quien escuche, el antiguo Egipto seguirá vivo, eterno como la corriente del Nilo. Así culmina este viaje a través de templos, ritos y dioses que aún iluminan la historia humana. Su sabiduría nos recuerda que cada civilización,
por grandiosa que sea, deja huellas que trascienden la materia. Egipto no murió. Se transformó en símbolo, en inspiración, en la voz del tiempo. Y nosotros, al recordarlo, mantenemos viva su promesa de eternidad. Si este recorrido por el legado imborrable de Egipto te ha inspirado, suscríbete y deja en los comentarios qué otra civilización ancestral te gustaría explorar en los próximos capítulos.